la ciudadanía norteamericana y la ley Jones. En el pasado video nosotros estuvimos discutiendo la ley Foraker y los casos insulares, en donde básicamente se definió o redefinió de alguna manera la relación entre Estados Unidos y Puerto Rico, dando paso, ¿no?, a la definición que explicamos o que tratamos de explicar del territorio no incorporado. A partir de 1900, la política puertorriqueña, la lucha de los puertorriqueños giró principalmente al asunto del self-government, como le llamaban, ¿no?, del gobierno propio. Así que se buscaba tener mayor participación y representación dentro de las esferas políticas locales. Se buscaba sobre todo que el gobernador fuera puertorriqueño y electo por los puertorriqueños, y bien importante que se definiera el asunto de la ciudadanía, ya que aunque en la ley Foraker y en gran medida en los casos insulares se definió la relación de territorio no incorporado, el asunto de la ciudadanía no quedó resuelto. El continuo reclamo de acción por parte del liderato puertorriqueño y la incomodidad de los gobernantes de la metrópoli con la propia ley Foraker proporcionaron un ambiente de cambios en el régimen político. El debate boricua se transformó de autonomía y descentralización en los tiempos de España a la búsqueda del self-government o gobierno propio en los tiempos de Estados Unidos. Los dos partidos políticos que se crearon al llegar los gobernantes americanos corrieron igual suerte que los primeros que surgieron en 1870. Comenzaron a querer asimilarse a la metrópoli en busca de igualdad de derechos ciudadanos, pero la dinámica política, sobre todo la dinámica colonialista y la limitación política por parte de ambas metrópolis, ¿verdad? En el caso del siglo XIX, España; en el caso del siglo XX, los Estados Unidos, los distanció en una vertiente autonomista y otra anexionista o asimilista. Así que veremos en Puerto Rico, en gran medida, ¿no?, que políticamente hablando vamos a tener unos sectores que van a buscar la asimilación total o la anexión a los Estados Unidos, entiéndase sobre todo los republicanos, y vamos a encontrar entonces una vertiente que busca de alguna forma mantener la relación con los Estados Unidos, pero conseguir el llamado self-government o el gobierno propio, es decir, un tipo de autonomía dentro de la relación. No podemos olvidarnos, que la lectura no lo señala, del movimiento separatista, que aunque no se organizó como un partido hasta 1912, que es que vamos a tener el primer intento, ¿no?, de partido de la independencia que impulsó Matienzo Cintrón, y pues dentro de la Unión de Puerto Rico, que también se contemplaba el ideal de la independencia. Pues es importante recordar que había un movimiento separatista y que habían independentistas en Puerto Rico, y que eventualmente, sobre todo a partir de los 30 y de que Albizu Campos tomara las riendas del Partido Nacionalista en Puerto Rico, pues impulsaran entonces una lucha activa, ¿no?, en favor de la independencia, y una lucha armada, ¿no? Pero eso es tema de otros videos. Seguimos por aquí hablando de la ley Jones, ¿no?, y del contexto histórico. Es importante recordar que la ley Jones se aprueba en Puerto Rico en 1917, ¿no?, y el contexto histórico que se está dando, tanto a nivel internacional, y que va a tener un impacto a nivel de la región y a nivel local, es la Primera Guerra Mundial. No nos podemos olvidar de eso, ¿no? En 1917 básicamente Estados Unidos está entrando en la Primera Guerra Mundial, y el Caribe, ¿no?, representa un área estratégico militar súper importante para la defensa de la región y pues la defensa de los Estados Unidos. No olviden que ya en ese momento histórico hemos visto distintos ataques por parte de los submarinos alemanes, ¿no?, o amenazas por parte de Alemania a los Estados Unidos, y por lo tanto a la hegemonía o a la estabilidad de los Estados Unidos en la región. Por consiguiente, no podemos olvidarnos del contexto de la guerra en el cual se da el asunto de la ley Jones, y sobre todo el asunto de la ciudadanía, porque no olviden que quizá el cambio más importante que viene con la ley Jones es la ciudadanía. De hecho, es importante destacar o recordar que la mayoría de las disposiciones de la ley Foraker, sobre todo en términos comerciales, leyes de cabotaje, entre otras cosas, van a permanecer básicamente intactas con la ley Jones, y la definición de la relación entre Puerto Rico y los Estados Unidos, que surge de alguna manera a partir de los casos insulares,
que vimos en el video anterior también va a permanecer intacta, de hecho permanece intacta el día de hoy, ¿no? Así que en ese sentido, no, la ley Jones no sustituye la ley Foraker y de alguna manera no transforma del todo la relación, sino que más bien transforma la estructura del gobierno, como veremos adelante, sobre todo en la rama legislativa, porque en la rama ejecutiva sabemos que todavía el gobernador va a seguir siendo estadounidense y va a seguir siendo nombrado desde Washington, ¿no? Y pues el asunto, como dije anteriormente, de la ciudadanía, que va a ser el punto más importante en de dicha acta, ¿no? Por como se le llama también a la ley o el acta Jones. El liderato puertorriqueño se debatía entre la concesión individual y la colectiva de la ciudadanía norteamericana. Sabía el significado de la concesión colectiva. El Congreso de los Estados Unidos pensaba que la ciudadanía crearía un vínculo directo y permanente entre el ciudadano y el gobierno, muy difícil de romper. Deseaba distinguir caminos, disculpen. A las Islas Filipinas nunca les dieron la ciudadanía y desde 1916 les reconocieron su derecho a la independencia. Al otorgar la ciudadanía norteamericana se daba un paso cualitativo hacia una relación permanente, pues sería muy difícil persuadir a los puertorriqueños de renunciarla o incluso debilitarla. No la veían como un paso a la estadidad, sino como una presencia permanente por caminos no explorados por Estados Unidos, aunque sí por Inglaterra y sus territorios. Tenían razón, y en eso coincido con la lectura, porque 100 años después sigue habiendo una relación colonial y esa ciudadanía no ha sido o no nos ha acercado, ¿no? O no ha sido garantía de la anexión ni la igualdad con los ciudadanos en los Estados Unidos. Actualmente incluso podríamos decir que con la Junta de Control Fiscal tenemos menos poderes sobre el gobierno propio o el gobierno local, ¿no? Así que en ese sentido, aunque tenemos más de 100 años, ¿no? Llevamos más de 100 años siendo ciudadanos americanos, siendo ciudadanos estadounidenses, esa ciudadanía de alguna manera ha perpetuado la relación colonial y no necesariamente la relación de igualdad con el resto de los ciudadanos americanos y mucho menos la estadidad o la anexión a los Estados Unidos. El profesor José Cabranes sostiene que la razón de la aprobación de la ley Jones fue la expresada visión de garantizar la permanencia de Estados Unidos en Puerto Rico, a diferencia de la dirección hacia la independencia de las Filipinas del año anterior. Entiende que no ha encontrado evidencia de vinculación al esfuerzo militar que se avecinaba. Afirma que el Congreso tenía el poder de reclutar para el servicio militar a no ciudadanos, lo habían hecho en la Guerra Civil y en la Guerra Hispanoamericana. Sin embargo, el profesor Arturo Morales Carrión sí encontró evidencia que indicaba un empuje final a la legislación por razones de la guerra que acercaba desde 1914 y que ya a comienzos de 1917 era inminente. Así que Morales Carrión de alguna manera sostiene que el impacto de la guerra, o que la guerra, mejor dicho, tuvo un impacto sobre el que los puertorriqueños se hayan hecho o de alguna manera se haya dado la ciudadanía o se haya extendido la ciudadanía estadounidense a Puerto Rico y a los puertorriqueños. Dicho autor aportó información la cual afirmaba que el proyecto conocido luego como la Ley Jones se discutía en el Senado y que Newton Baker, el secretario de Guerra de los Estados Unidos, le había escrito el 16 de febrero de 1917 al senador Charford, encargado del proyecto, urgiéndole su aprobación rápida, pues era muy vital, ya que la actitud de los puertorriqueños sería of the utmost importance if we are to soon face an international crisis. El bloqueo de barcos estadounidenses que se rumoraba a comienzos del año 1917 y que se materializó en marzo, y el telegrama del ministro alemán de Asuntos Exteriores Zimmerman ofreciéndole a México los territorios de Texas, Nuevo México y Arizona si le abría un frente a Estados Unidos, fueron el contexto no prevenido pero contemporáneo de la Ley Jones. El 20 de febrero de 1917 se aprobó el proyecto en el Senado y el 2 de marzo de 1917 lo firmó el presidente Wilson. Así que de alguna manera existe evidencia, ¿verdad? O Morales Carrión presenta evidencia de que sí el Departamento de Guerra y que sí el contexto, el asunto de la Primera Guerra Mundial, sobre todo las amenazas alemana al comercio de los Estados Unidos y a los Estados Unidos, a los territorios estadounidenses en sí mismos, ¿no? Pues
tuvo un impacto sobre que se aprobara la ley Jones y que se aprobara el asunto de la ciudadanía. Otro aspecto que hay que destacar y que lo señala Rafael Bernabe y César Ayala en su libro de Historia del Puerto Rico Americano, es el auge del socialismo en Puerto Rico y que también se está dando en los Estados Unidos en ese momento histórico, que tuvo un impacto sobre la participación de los Estados Unidos en la guerra y que de la misma manera tuvo un impacto sobre el que se haya extendido la ciudadanía estadounidense a los puertorriqueños. No podemos olvidar que en 1915 en Puerto Rico se había organizado el Partido Socialista, que era el ala política de la FLT, que llevaba fundada en Puerto Rico ya más de una década y que poco a poco estaba teniendo auge. De hecho, ya para 1917 el Partido Socialista se estaba convirtiendo en una fuerza política importante en Puerto Rico. Así que hay quienes sostienen, ¿no? Historiadores que sostienen que el auge del socialismo en Puerto Rico e incluso del independentismo dentro del Partido Unión, que era la fuerza política más importante en ese momento, impulsaron el que se haya extendido la ciudadanía y que se haya aprobado la ley Jones. Tampoco podemos olvidar que en el 1917 en los propios Estados Unidos, eso lo señala Howard Zinn en su libro La otra historia de los Estados Unidos, se había aprobado la ley de espionaje en la cual se sistematizaba la persecución contra los socialistas, los anarquistas y contra líderes de los movimientos obreros, y Puerto Rico no estuvo exento de dicha persecución. Así que de alguna manera, ¿no? ese miedo al auge del socialismo a nivel internacional en los Estados Unidos y sobre todo ese auge del socialismo en Puerto Rico, pues también fueron un factor que impulsó, ¿no?, el que se aprobara la ley Jones y la ciudadanía en Puerto Rico. Es bien interesante también destacar que hubo oposición de muchos puertorriqueños a la ciudadanía, a la ley Jones y sobre todo al aspecto del servicio militar obligatorio, porque no olviden que con la ciudadanía americana, al igual que en los Estados Unidos en ese momento histórico, también se implementó el servicio militar obligatorio, y aunque no hubo una participación, por decirlo de alguna manera, en combate, ¿no?, masiva de puertorriqueños en la Primera Guerra Mundial, sí se inicia en gran medida un periodo de militarización de Puerto Rico y de los puertorriqueños, y en gran medida Puerto Rico, sobre todo en esa Primera Guerra Mundial y que eventualmente también lo veremos en la Segunda Guerra Mundial y en la Guerra Fría, va a jugar un punto estratégico militar importantísimo para los Estados Unidos. No olvidemos pues la red de comercio que se está desarrollando en toda la región, la expansión económica que se vivió después de la Primera Guerra Mundial hacia América Latina y otras partes del Caribe por parte de los Estados Unidos. Por consiguiente, el conservar ese aparato defensivo era fundamental, y Puerto Rico como base militar y los puertorriqueños como soldados del ejército de los Estados Unidos pues van a jugar un papel fundamental en dicha defensa. Para finalizar, ¿cuáles son algunas de las disposiciones más importantes de la ley Jones, o qué cambios vienen, ¿verdad?, con la ley Jones? Porque dijimos que las principales disposiciones de la ley Foraker y la definición de territorio no incorporado que viene con los casos insulares no se alteró con la ley Jones. Pues ¿cuáles son estos cambios? La ley Jones se firmó el 2 de marzo del 17 y dispuso los siguientes cambios. Primero que todo, un Senado con 7 distritos, 2 senadores por distrito y una Cámara de Representantes electiva con 35 distritos unipersonales. Todos los distritos serían compactados y de igual población para evitar lo sucedido en el 1900, ¿verdad?, o en el boicot electoral. Bien importante también, se establece o de alguna manera se define una carta de derechos pues a los puertorriqueños obtener la ciudadanía americana. Pues la Carta de Derechos de los Estados Unidos pues entonces nos cobija como ciudadanos, claro, con asteriscos, ¿no?, con sus excepciones. Pues sabemos que como ciudadanos de segunda clase, ¿no?, como ciudadanos de un territorio no incorporado, pues no todas las garantías constitucionales nos aplican o no nos aplican de la misma manera. La ciudadanía norteamericana colectiva, es decir, todos los que no la renunciasen la tendrían. Es decir, usted tenía la opción de decir, no, yo no quiero ser ciudadano americano y yo no quiero ser enlistado en el servicio militar. Claro está, eso representaba un delito, ¿no?, como
ciudadano de un territorio estadounidense, ¿no? Y por consiguiente, pues pena o podía conllevar pena de cárcel. De hecho, según la lectura, solo 288 personas se renunciaron a la ciudadanía. Sin embargo, existen investigaciones que hablan al respecto, ¿no? Y que trabajan el tema y que hablan que hubo, ¿verdad? Muchas personas que renunciaron, otras personas que renunciaron a la ciudadanía y sobre todo la persecución que hubo eventualmente contra esas personas. También importante los nombramientos del tesorero y los comisionados de salud, trabajo, agricultura y de interior serían nombrados por el gobernador con el consentimiento del Senado electivo. Así que eran nombrados por el gobernador, que sabemos que no era electo, que no era puertorriqueño, pero el Senado tenía que confirmar dichos nombramientos, incluyendo pues los senadores locales. 5 escaños por acumulación en el Senado y 4 en la Cámara de Representantes para los puertorriqueños, elecciones cada 4 años en vez de cada 2 años, hasta el día de hoy. Recuerden que bajo la ley fora que las elecciones eran cada 2 años. Poder de veto de partidas del gobernador sobre las asignaciones legislativas, así que le da un poquito de mayor poder, ¿verdad?, al cuerpo legislativo, que era una de las críticas que se le hizo a la ley fora, que no había una separación del todo del ejecutivo y el legislativo, que tampoco la va a haber del todo en la ley Jones. Pero pues en ese sentido se le da un poco de mayor poder, ¿no?, en términos del veto. Los nombramientos del gobernador, el procurador general, el comisionado de instrucción, el auditor y los jueces del Tribunal Supremo continuarían haciéndolos directamente el presidente de los Estados Unidos y confirmándolo el Senado Federal. Así que en ese aspecto, ¿no?, jueces del Tribunal Supremo, pues obviamente el aparato de instrucción o de educación seguían estando directamente nombrados por los Estados Unidos. Y bien interesante, que no lo señala la lectura, también con la ley Jones en Puerto Rico en 1917 hasta 1934 se estableció la prohibición del alcohol, de la venta y producción de alcohol en Puerto Rico. De hecho, hay quienes sostienen que fue de alguna forma un experimento, ¿no?, para la futura prohibición que se dio en 1920 hasta el 34 en los Estados Unidos. Así que espero que les haya servido, que este video les sirva para pues tener una idea más clara de la transformación, ¿verdad?, política de Puerto Rico durante estas primeras décadas bajo el dominio y control de los Estados Unidos, y que pues les sirva para poder compararla y contrastarla con la ley fora, que es la Carta Autonómica que habíamos visto anteriormente bajo España, y pues con el Estado Libre Asociado y los poderes que nos delega y que de alguna manera eventualmente nos quita, ¿no?, la Junta de Control Fiscal. Así que espero que estén bien, lávense las manos, espero que nos veamos pronto, un abrazo y cuídense mucho. Hasta la próxima.